La estadística es una herramienta fundamental para recopilar, organizar, analizar e interpretar datos y es una herramienta muy utilizada en casi todos los campos, sobre todo en la medicina, en la ciencia, en la economía y en los deportes. Saludos, mi nombre es Arvin Truxes, estudiante de licenciatura en Comunicación Social, y en esta oportunidad vengo a hablar sobre la terminología y definiciones básicas de la estadística. Es de vital importancia conocer estos conceptos y definiciones, debido a que así evitamos confundirnos, debido a que existen algunas palabras que tienen significados distintos, pero son muy similares. También de esta manera interpretamos de una forma más correcta los estudios, los informes y gráficos. También evitamos los errores a la hora de realizar un análisis y a la hora de comunicar los resultados. También, también saber estos conceptos nos ayuda a saber qué método estadístico seleccionar al momento de aplicar una investigación estadística. Depende del concepto, depende del contexto que se va a evaluar. Y también facilita la comunicación de los resultados en diferentes áreas profesionales. Así que sin más que decir, empecemos. En primer lugar, aquí tenemos lo que son los datos. Los datos son valores que se obtienen mediante observaciones o mediciones, como por ejemplo las edades de los estudiantes de una clase o el color de ojos de un grupo de personas en específico. Los datos generalmente se clasifican de dos maneras, en cualitativos y cuantitativos. Por un lado, los datos cualitativos describen cualidades o categorías, es decir, no son numéricos. Aquí tenemos ejemplos como el género y el estado civil. Por otra parte, los cuantitativos son numéricos, es decir, que sí describen números. Y estos se subdividen de dos maneras, en discretos y continuos. Por un lado, los discretos toman valores que son enteros, es decir, que no tienen decimales, como por ejemplo el número de hijos en una familia. Mientras que los continuos toman valores con decimales, como por ejemplo el peso de una persona. Aquí tenemos población y muestra. La población es un grupo completo de elementos del cual se quiere realizar un estudio, como por ejemplo todos los estudiantes de una universidad. Mientras que la muestra es una representación de aquella población a la cual se le quiere hacer un estudio. Como por ejemplo, si se quiere estudiar la población de todos los estudiantes de una universidad, se pueden seleccionar 100 estudiantes de manera aleatoria. Cabe destacar que estudiar toda una población suele ser complicado, puede ser muy complicado, y por esa razón se selecciona una muestra. Y la muestra siempre tiene que tener, la muestra de aquella población, tiene que tener características que representen a toda la población. Aquí tenemos lo que es parámetro estadístico. El parámetro estadístico es una medida que describe una característica en específico
de una población, como por ejemplo la edad promedio exacta de todos los habitantes de un país. Y también el estadígrafo es una medida numérica que se calcula a partir de una muestra, como por ejemplo la edad promedio calculada por una encuesta a 1000 personas. Aquí tenemos la diferencia entre el parámetro estadístico y el estadígrafo. La manera de calcular el parámetro estadístico es a una población completa, mientras que el estadígrafo es solo una muestra. El parámetro estadístico suele ser exacto, mientras que el estadígrafo no lo es solo una aproximación. También los parámetros estadísticos no son casi conocidos, mientras que los estadígrafos sí lo son. Las escalas de medición son clasificaciones de datos, depende de los cálculos matemáticos, depende de las operaciones matemáticas que se realicen. Aquí estas se dividen en 4 formas. Está la nominal, que se clasifica sin un orden específico. La ordinal, que se clasifica con un orden, pero sin una distancia definida, como por ejemplo el nivel educativo. El intervalo, que es un orden con distancia fija, pero sin ser absoluto, como por ejemplo aquí tenemos la temperatura, ¿ok? Y esto significa, o sea, en el caso de los intervalos, la temperatura, 0 grados no significa que no hay temperatura. Y también tenemos razón, que es un orden con distancia fija y ser absoluto. Esto quiere decir que implica un valor que representa la ausencia total de la variable de medida, como por ejemplo el peso. En los pesos, cuando hay 0 kilogramos, significa que algo no tiene peso. Cuando algo pesa 0 kilogramos, no tiene peso. Aquí tenemos la sumatoria, que es una operación representada por el símbolo griego sigma. Y se basa en sumar una serie de valores. Y tenemos un ejemplo. X es igual 2, 4, 6, 8. Entonces la sumatoria se escribe y se calcula de la siguiente manera. Se coloca el símbolo sigma, la X igual 2 más 4 más 6 más 8 igual a 20. Y esto se lee la suma de todos los valores de X. Tenemos razón. La razón es el cociente entre dos cantidades. Su fórmula básica es razón igual a entre B. Aquí tenemos un ejemplo. Dice que si en un salón hay 20 hombres y 10 mujeres, la razón es igual a hombres. La razón hombres entre mujeres es igual 20 entre 10. Esto quiere decir que hay 2 hombres por cada mujer. También tenemos proporción, que es una fracción de un grupo respecto al total. Su fórmula básica es proporción igual a número de casos de interés entre total de casos. Aquí tenemos un ejercicio que dice que si en una fábrica se inspeccionaron 500 productos y de esos 500 productos 25 fueron defectuosos, ¿cómo se calcula la proporción de los productos defectuosos? Y se interpreta el resultado de la siguiente manera. La solución es igual a 25, que fueron los productos que se encontraron defectuosos, entre 500, que es la cantidad total de productos. Esto da un total de 0.05 o 5%. Quiere decir que el 5% de los productos son defectuosos. Las proporciones son esenciales en control de calidad, sondeos políticos y estudios epidemiológicos. También tenemos lo que es la tasa. La tasa es una medida de frecuencia relativa en un tiempo. La tasa, su fórmula básica es número de eventos ocurridos entre población expuesta al riesgo por la base.
Aquí tenemos un ejercicio que dice que para calcular la tasa de mortalidad en una ciudad de 200.000 habitantes, donde se registraron 150 muertes por enfermedades cardíacas en un año, ¿cómo se calcula la tasa de mortalidad por enfermedades cardíacas cada 100.000 habitantes? La solución será la siguiente. Tasa es igual a 150 entre 200 por 100.000. Esto da un total de 75. La interpretación sería que hay 75 muertes por enfermedades cardíacas por cada 100.000 habitantes al año. Aquí tenemos las técnicas estadísticas, que son herramientas metodológicas que permiten la recopilación, organización, análisis, interpretación y presentación de datos para extraer conclusiones y tomar decisiones. Y se dividen generalmente en tres grupos: las utilizadas por la estadística descriptiva, que se utiliza para describir conjuntos de datos. Entre las técnicas principales podemos mencionar la medida de tendencia central, las medidas de dispersión y las representaciones gráficas. También las técnicas utilizadas por la estadística inferencial, que son para generalizar resultados de una muestra a una población, es la estadística inferencial, entre las cuales podemos mencionar los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis. Y en los modelos estadísticos, que son para predecir comportamientos, entre las técnicas principales podemos mencionar los modelos de regresión, los modelos de series temporales y los modelos de reducción de dimensionalidad. En este caso, yo decidí hablar sobre los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza son rangos de valores que contienen el valor real de lo que se mide. Por lo general, esos rangos van entre un valor menor y mayor, con un nivel de confianza. Aquí tenemos un ejemplo. La estatura promedio está entre 1,70 más o menos 0,05 metros, con un 95% de confianza. Esto quiere decir que si se repite ese estudio 100 veces en 95 oportunidades, el promedio real caerá dentro del rango entre 1,65 y 1,75 metros. Aquí hablemos un poco sobre su evolución. Los intervalos de confianza tuvieron sus orígenes en el siglo XVIII. Podemos mencionar autores como Laplace y Gauss. Laplace creó la teoría de la probabilidad, mientras que Gauss creó lo que se conoce como distribución normal. Sus fórmulas eran de manera manual. Las limitaciones es que solo en aparatos normales, y en los avances podemos mencionar las bases teóricas. En su formalización empezó en el siglo XX. Podemos mencionar a autores como Ronald Fisher con la creación del intervalo fiduciario, y a Jerzy Newman con la creación del intervalo de confianza actual. El método era a través de tablas estadísticas. Las limitaciones es que los cálculos eran lentos y propensos a errores. Y en los avances podemos mencionar que se empezaron a utilizar en pruebas clínicas, en encuestas y en control de calidad. Ya para el siglo XXI empezó la revolución computacional. Podemos mencionar autores como Big Data, Machine Learning, Python. El método es a través de programas de software. Los cálculos se realizan en segundos. Las limitaciones no son ningunas. Y los avances es que los IC son para cualquier momento. Esto permitió pasar de estimaciones puntuales a rangos que dan más precisión y transparencia. Por ejemplo,
El promedio es 50. El promedio está entre 48 y 52 con un 95% de confianza. Como datos clave, podemos decir que los datos de confianza son la forma estándar de reportar resultados en la ciencia el día de hoy. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.